Bueno, vamos a orar y vamos a dar comienzo. Puedes cerrar tus ojos ahí, a no ser que estés manejando o haciendo algo, manejando una máquina, no lo cierres, pero si no, vamos a intentar cerrar nuestros ojos, tratar de hacer una respiración ahí profunda, digamos, vamos a comenzar otra cosa hoy. Tratemos de que este momento sea un momento distinto a lo que hemos hecho durante el día. Así que enfocamos nuestros ojos en Jesús y a Él oramos. No oramos porque hay que orar, sino que oramos a la persona que puede hacer la diferencia en nuestras vidas, y esa persona es Jesús. En su nombre vamos al Padre, en su nombre obtenemos lo que necesitamos para el día de hoy. Así que vamos a orar. Papá, venimos en esta tarde y te damos gracias. Gracias porque hasta acá nos has ayudado, gracias porque hasta acá podemos decir que nos acompañaste. Queremos dejar atrás lo que haya sucedido durante el día. Queremos enfocarnos en vos, enfocarnos en lo que vos nos querés mostrar. Todo lo que no hayamos podido lograr, todo lo que no hayamos podido alcanzar, las frustraciones, los enojos, ayúdanos a dejarlos a un lado, alimentarnos de tu palabra, y que tu palabra nos dé la fuerza necesaria para seguir, nos dé la comprensión, la sanidad, nos edifique, nos limpie, nos dé ánimo, lo que cada uno esté necesitando en esta noche. Nos sometemos a tu entero juicio, nos sometemos a tu entero cuidado, porque sabemos que estamos en las mejores manos. Dejamos toda idea preconcebida, todo lo que creemos que sabemos. Queremos saber las cosas como vos querés que las sepamos, papá. Así que nos humillamos delante de tu presencia y esperamos de vos. Ayúdanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Buenísimo. ¿Cómo vienen con la lectura? ¿Qué tienen para decirme? ¿Han podido leer? ¿No han podido leer? Comentarios de Hechos del 1 al 4 hasta ahora. Los comentarios o sea, las versiones que les doy yo de la Biblia, ¿la pueden leer? ¿La han leído? ¿Les sirve de algo? ¿Les parece raro? Cuéntenme algo. Si no, parece que estoy acá. Hola, profe. Sí, ¿cómo estás, Gisela? Voy a empezar porque a ver si doy el pie para que los demás también sigan. Dale, dale. No, que sí, me parece bueno eso que manda, ¿no? Para leerlo de corrido, ¿no? Porque es como que uno se introduce en una historia sin tener que estar quizás viendo el número de cada versículo y eso, y es como que te lleva a pensar en otra cosa o tener una mejor dimensión de no sé, como de sentirse parte de ese momento, ¿no? Y la verdad que está siendo muy bueno. Lo poco que pude leer, porque soy sincera, no leí todo completo todavía, pero lo poco que voy leyendo, la verdad que es muy bueno porque como que abre otro panorama en mi mente. Buenísimo, buenísimo. Esa es la idea. Gracias, Gisela. ¿Alguien más? ¿Preguntas o comentarios? Yo, pastor, yo soy de no leer, no me llama a leer, no puedo, o sea, si agarro la Biblia,
la leo, pero es como leer una revista, no puedo tomar esa conciencia de decir es la palabra de Dios, estudiarla a fondo. Ujú. Ahora, las palabras del celular para mí son chiquitas, no las puedo leer. Fui al oculista, me dijo que estaba bien mi vista, pero yo no puedo leer lo que usted pone. Entonces le dije a mi hija ¿cómo se llama? Que se lo imprima. Y me lo imprima. Bueno, estoy esperando. Así que no leí nada, pastor. No Está leí bien. nada, le soy sincera. No hay problema, no hay problema. Vamos al ritmo de cada uno. O sea, yo pregunto para los que han podido. Eh, el que no ha podido, no ha podido. Yo lo que les recomiendo es que intenten leer. Acuérdense, nuestra relación con Dios depende de un libro. Si uno no lee, va a estar difícil la cosa. Si uno se acostumbra a una sociedad como la que tenemos, en donde si te mandan un texto un poquito largo y dices, ah, esto es muy largo, esto no lo leo. Nuestro cerebro se está acostumbrando a no leer. Y si toda tu fe depende de que vos leas las escrituras, estamos al horno con papas. Porque ¿qué vas a hacer? Vas a escuchar videitos, vas a escuchar predicaciones de gente que interpreta la palabra por vos. Entonces vas a estar alimentado con comida de otras personas. No digo que eso esté mal, pero ¿cuándo te vas a acercar vos a Dios? A leer vos y encontrarte con vos, con Dios en la escritura. Si no hacemos eso, créanme, vamos a tener una deficiencia de Dios, vamos a tener una deficiencia de Jesús, porque lo que vamos a tener es comida de otros, que está bien, nos tenemos que reunir, tenemos que escuchar sermones, estudios, pero ¿y yo cuándo me alimento? Es como que vayamos a mirar programas solamente de comida, cómo cocinan y qué hacen y todo eso, y yo en casa no cocino porque miro programas. Yo miro cómo cocina fulano, mengano. Yo no cocino en casa. Bueno, no creo que ese sea. Entonces, nuestra mente tiene que cambiar, renovarnos, no nos acomodemos al mundo. El sistema de este mundo nos está llevando a una... Gloria a Dios por los celulares, gloria a Dios por todo lo que podemos tener a la mano, pero acuérdense que la base de lo que nosotros tenemos es lectura. Entonces, a mayor exposición con la palabra, mayor comprensión de Dios. Menor exposición a la palabra, menos cosas de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo o estoy torciendo? Discúlpeme, que parece que estoy escupiéndoles el asado, pero la cosa viene por ese lado. No te puedo dar ningún camino más corto. Tiene toda la razón, pastor, tiene toda la razón, es verdad. A mí me... Entonces, bueno, ahora, por ahora me cuesta. Eso es lo que tenés que decir, Lucía. Por ahora me cuesta, pero lo voy a lograr. Por ahora me Amén, cuesta, pero lo voy a lograr. Por ahora me amén, cuesta, lo voy a lograr. Y con la ayuda de Dios, vamos a leer. Y vamos a leer la palabra y con la ayuda de Dios, si la leemos juntos, vamos a poder encontrar cosas que también es importante que las leamos juntos. Y no que hable el maestro, que diga el maestro lo que piensa, sino que leamos la palabra. ¿Alguien más? Pueden no estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Ah, vale tienen toda la libertad de estar en desacuerdo. No, sí, profe, de verdad. Bueno, yo estoy leyendo más lo que es el libro, que como marca la palabra y después hace toda la explicación y es lo que más estoy leyendo. Yo hace un tiempo había leído el libro de los Hechos entero, eh, como devocional, digamos, pero ahora siento como que al ser como otro panorama, como que lo leo y trato, como dice usted, ¿no?, de posicionarme, de ver el lugar, la expresión que está usando,
la persona que está hablando, ¿no? Cuando hablamos de Pedro, hoy leía, bueno, lo de Esteban también, y trataba de imaginarme el momento, ¿no? Y la verdad que es muy, no sé, es como que me puedo pensar qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Es como cómo vivían ellos, ¿no? Al filo de la espada, y hoy nosotros estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero está bueno poder reflexionar de eso y bueno, y actuar con respecto a eso también, tomarlo como ejemplo para nuestra vida diaria. Buenísimo. ¿Y el libro qué te parece? Bueno, está malo. Sí, muy bueno, me Bueno, gusta mucho, sí. buenísimo. Buenísimo, entonces. Bueno, vamos entonces a comenzar la lectura de hoy. En cualquier momento me frenan, en cualquier momento me paran. Acuérdense, de esto no se trata que yo venga a enseñar. Yo vengo a compartir con ustedes y quizás ustedes tengan algo de Dios. Una pregunta puede ser algo de Dios para el grupo. Entonces, no se queden con nada. ¿Oramos para que Dios esté en medio nuestro? Bueno, todo lo que suceda puede estar dirigido por Dios. Una pregunta, un comentario, y de esa manera nos vamos nutriendo unos a otros. Así que si tenés tu Biblia, vamos a ir al capítulo 5, que es el que nos debería tocar hoy. El capítulo 5. Hoy tenemos dos capítulos relativamente, bueno, el 6 es corto, pero ya dejamos el hablar en lenguas, el hablar en otros idiomas. Hay un revuelo en toda la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos convertidos tenemos hasta ahora? 8.000. 8. 5 y 3, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Una iglesita de 8.000 personas tenés. ¿Y cuántos líderes hay para 8.000 personas? ¿11? Ponele 12. 12. Está complicado atender 8.000 personas, 12 personas, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver que va a empezar a haber problemas. Normal. Acuérdense, la iglesia es problemas. ¿Por qué? Porque vos estás yendo a la iglesia y vos sos un problema. Y yo soy un problema. Entonces nosotros tenemos que lidiar con personas que son problemáticas. O sea, vos y yo. Si conoces la iglesia perfecta, yo te diría que no vayas, porque la vas a arruinar. Quédate donde estás. Si la conoces, no vayas. Quédate donde estás, porque vas a arruinar la iglesia. Si conoces la iglesia perfecta, no vayas. Entonces, acá lo que vamos a empezar a ver es cómo en la multitud, entre 8.000 creyentes, más los 120, más no tenemos números exactos, puede ser que los 120 hayan sido los líderes de ese momento, no los 12, los 120. Entonces, bueno, ahí está un poco mejor la cosa. Pero vamos a notar que, ¿vieron como cuando uno va a pescar, tira una red y saca? Bueno, viene de todo. Vienen bagres, vienen dorados, viene de todo. Te puede tocar cualquier cosa, un zapato. Entonces, cuando vos abrís la puerta a la iglesia y decís, acá está Jesús, viene, en esa red viene de todo. No vienen todos Esteban, no vienen todos Felipes, y no vienen, no, hay de todo. Hay algún dientudo con el que vas a tener que tratar, algún bagre con que molesta, alguna palometa media complicada, pero esa es la iglesia. La iglesia es eso, es compleja porque nosotros somos complejos, pero Dios nos llamó a trabajar en esa complejidad, en depender de Él para poder tratar con los diferentes ánimos que hay dentro de los que están dentro de la iglesia. Capítulo 5 dice así. Ya la iglesia está... Acuérdense, ustedes no tienen que pensar en una iglesia como en un templo. ¿Dónde se reunían?
8.000 personas más los 120. ¿Dónde se reunían? En las casas de la gente, de las personas que le daban lugar. En las casas era un lugar, En los campos abiertos para tanta cantidad de personas. en los campos abiertos. ¿Qué más? A la orilla del río. La orilla del río. ¿Qué más? Hay un lugar que lo nombran bastante. El templo. El patio del templo. El patio del templo, al parecer el pórtico de Salomón, era un lugar en donde era el único lugar edificado que podía soportar a tanta gente. No había estadios, no había iglesias formales como las que tenemos hoy. Era gente que se iba reuniendo. Entonces el pórtico de Salomón parece ser el lugar donde... y ellos no veían esto como algo separado al templo de Dios. Ellos veían el cumplimiento de la promesa de Dios y entonces ellos pensaban que tenían que pertenecer a ese templo. Si ese templo es de Dios, no tiene por qué estar apartado. Con el tiempo se van a ir apartando de ese templo. Pero cierto hombre llamado Ananías, dice el versículo 1, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Acuérdense que habíamos dejado en el capítulo 4 quién había vendido una heredad. Alguien que va a ser muy importante en el libro de Hechos. Había Bernabé. vendido Bernabé, un terreno en donde, en una isla que también va a ser muy importante. En Chipre. En Chipre, hasta el día de hoy, es carísimo, pero él vendió, lo puso, era el tío de Juan Marcos, y va a ser el que va a traer a Pablo y el que va a estar con Pablo a su lado. Así que en este mover de que vendían las cosas y las ponían a los pies de los discípulos y a nadie le faltaba nada, hubo un cierto hombre con su mujer que vendieron un terreno, algo que habían heredado, y entre los dos se pusieron de acuerdo. Mira, todo, no, vamos a dar una parte. ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno, y lo van a llevar a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, así lo recibió. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Si nosotros nos situamos, no sé el hombre porque fue solo, pero dentro de la iglesia, si Dios te llama a liderar, como en el caso de Pedro, no vas a poder liderar con herramientas humanas. Lo que Pedro tuvo acá fue palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, mejor dicho, palabra de conocimiento. Supo algo sobrenaturalmente de parte de Dios. Por eso viene la pregunta. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces, tiene una palabra de conocimiento, uno de los dones dados por el Espíritu Santo a la iglesia para que la iglesia funcione y para que la iglesia pueda mantenerse y pueda mantenerse purificada. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio Pedro esto? ¿O no? El Espíritu Santo que está en él. Jesús vio cuando se encontró con la samaritana que le dijo, bueno, sí, 5 maridos tenés y el que tenés ahora no es tu marido. Él lo vio eso.
¿Cómo lo vio? Con el equipamiento humano, no. El Espíritu Santo le dio palabra de conocimiento. Es conocer algo que no está a los ojos. Entonces, si vos tenés una relación con el Espíritu Santo cercana y la iglesia necesita, Dios te va a dar esa palabra de conocimiento y vas a ver cosas que pueden estar viniendo a la iglesia para hacerle daño a la iglesia. No es para uso personal, sino para cuidado de la iglesia. Entonces, acá Satanás entró al corazón. Acá estamos viendo que hay algo demoníaco en esto. No es solamente un trato entre ellos. Me pregunté yo cuando estaba leyendo esto, ¿qué se preguntaron ustedes cuando leen esto? ¿Se les viene algo a la mente? A mí se me vino algo así, ¡tum!, a la mente, y digo, a ver si a alguien más se le ocurrió. No, yo lo único que pensé es, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Para No, qué? ¿para Más bien, qué? O ¿para sea, qué hace eso? después de todos los milagros que vieron, ¿no pensaban que Dios le podía mostrar eso a los discípulos? O sea, no sé, eso pensaba yo. Por eso te digo, a la iglesia viene de todo. Pensamos que a veces los que están todos en la iglesia son todos creyentes y cuando llegan a la casa lo único que hacen es orar y leer la Biblia y están en comunión con Dios porque van a la iglesia. No es así. Habemos de todo. Y en este caso hay un matrimonio que se deja engañar por Satanás. Pero ¿saben qué pensé enseguida? En Pedro, Pedro mismo. ¿Se acuerdan cuando le dice al Señor, Señor, mirá, no vayas a la cruz? Y el Señor le dice, vete de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. Digo, ahora Pedro está en la vereda del frente, ¿no? Como que está viendo eso, que alguna vez él se dejó engañar por Satanás. Y ahora tiene a alguien enfrente. Jesús, Natanael, también lo vio, y te vi. Entonces, la palabra de conocimiento. Los dones de Dios son para la iglesia y puede estar a disposición de cualquiera de ustedes. Ah, no, pero yo soy muy joven. No, yo soy muy vieja. No, yo no tengo... Los dones están para la iglesia y para que la iglesia funcione. Ahora, no había ninguna obligación de vender. ¿Se acuerdan que dijimos que no había... Los apóstoles en ningún momento dijeron, vendan las casas y tráiganlas? Como pasó con varias sectas que se levantaron, en donde los líderes van y dicen, no, vendan, viene el fin del mundo, vendan todo, tráiganlo acá, y ha habido de ese tipo de cosas. No, acá Pedro le dice, pero era tuyo, nadie te obligó a venderla, lo vendiste, la plata la tenías vos, nadie te pidió la plata, nadie te pidió ni el 10% de esa plata. Si te lo quedabas, ¿cuál era el problema? Entonces, ¿cuál es el pecado acá? Es mentir. Mentir, pero mentir con una condición más. Aparentar espiritualidad. Los quería engañar. Los quiso engañar. ¿Se acuerdan que un versículo o unos versículos atrás, Pedro y Pablo dicen, ni oro ni plata tengo? O sea, no es que ellos estaban haciendo ricos con esto. Los apóstoles no tenían el control de la economía de los creyentes. Cada uno de su voluntad traía. Si Dios le movía. Pero esta gente lo que quiso hacer es, vamos a leer lo que le pasó a la esposa y después les cuento un poquito lo que yo creo que para mí es este pecado. Pasado un lapso como de 3 horas, no, me salteé. El versículo dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Un buen ministerio para los jóvenes de la iglesia, sacar muertos. Dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto.
Y Pedro le dijo, ¿por qué te pusiste de acuerdo? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraban los jóvenes, todo transpirado, cansado de haber enterrado al otro, hallaron muerta a la esposa, la sacaron y dijeron, bueno, ahora tenemos que enterrar a esta también. Y el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Esta es la primera vez, si ustedes lo quieren marcar en su Biblia porque les gusta marcar, yo lo tengo marcado, es la primera vez que se nombra a la iglesia como iglesia. Y gran temor sobre toda la iglesia, versículo 11, la primera vez que se menciona iglesia. Ahora, imagínate, ¿han hecho cosas peores después la gente en la iglesia que lo que hizo Ananías y Zafira? ¿Por qué no se murieron? Porque hoy Eduardo ya tendría que estar enterrado hace años. Si me midieran con la misma vara que midieron a Ananías y a Zafira, yo hace rato ya me hubieran comido los gusanos. Entonces, ¿por qué sigo vivo? ¿Por qué Ananías y Zafira sí? Pedro más adelante se portó como... ¿Se acuerdan? Cuando va y come con los judíos, pero lo niega a los otros, Pedro lo tiene que poner. También podría haber caído en ese momento. ¿Por qué creen ustedes que fue tan grave, fue tan severo Dios con Ananías y Zafira? Y seguramente con otros creyentes no tanto. Porque no tuvieron temor de Dios, ¿no? La pareja. Sí, esa es la razón. Pero ¿por qué fue Que con Dios ellos no lo... y no con otros? Piensen. Lo único que Edu, tiene a la mente es como un castigo ejemplificador, porque en todos los demás se apoderó el temor también, ¿no? La gente que asistía a la iglesia o que asistía. Sí, como algo, un puntapié inicial de una consecuencia. Ujú. Buen A mí punto, muy buen punto. me llama la atención que en el versículo 3, cuando Pedro lo reta, le dice que mintieron al Espíritu Santo. Ujú. Sí, me pasa que ahora estamos en la ministración del Espíritu Santo, después de Pentecostés, que ya el Espíritu Santo está en medio de la iglesia y es como que mintieron a Dios. Una forma de decir mintieron a Dios. Pero ¿qué te llama la atención, no es eso? No, ¿por qué declara que la mentira fue hacia el Espíritu Santo? Ujú. Eso es lo que me llamó la atención. Yo creo, esta es una opinión, pues, las opiniones pueden ser rebatidas, pueden ser discutidas. Yo no tengo información, no estuve ahí, aunque tengo años, pero no estuve. Yo creo que lo que está diciendo acá es que no, Satanás, tu corazón. ¿Dónde moras? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Mora en el corazón del creyente. Entonces, o le das lugar al Espíritu Santo o le das lugar a la mentira. En este caso, la mentira es la hipocresía, porque es mentira, pero quiero aparentar delante de todos que soy espiritual. Es como que un pastor esté en una iglesia y diga, a ver, ¿cuántos dieron el diezmo? Y vos, para no ser menos, levantás la mano, pero no lo diste. Algo que Eduardo ha hecho contadas situaciones, ¿no? ¿Cuántos oraron esta mañana? Y yo me levanté, fui derecho al templo y digo, bueno, acá sí, uno dice, no dice nada, pero quiere estar en el montón como para pertenecer a algo, ¿no? Bueno, eso es hipocresía. Y no lo hiciste, no lo hiciste. No lo diste, no lo diste. ¿Por qué vas a mentir en tu corazón? ¿A quién estás engañando? A nadie, a vos mismo, porque Dios no puede ser burlado. Entonces, fíjense que lo que Dios está diciendo, un poco lo que dice César, un poco lo que dice Noé, era
bueno, miren, este es un tiempo en que yo estoy mirando los corazones. A mí no me van a engañar. No voy a seguir haciendo esto porque no va a quedar nadie en la iglesia, si no, pero fíjense, a mí no se me escapa nada. Aun cuando lo decidieron en lo secreto, el Espíritu Santo ya estaba en ustedes. Entonces, algunos comentaristas van a decir que Ananías y Zafira no eran creyentes del todo. ¿Ustedes qué piensan? Capaz que no eran creyentes, solo estaban yendo a la iglesia y querían los beneficios de Dios, pero no querían comprometerse con Dios. ¿Cuántos Pastor, tenemos? Sí, te escucho. puede ser que, bueno, porque hay una parte en la que dice, ¿no? Que ellos habían decidido ponerse de acuerdo. Puede ser que ellos se hayan puesto de acuerdo inclusive antes de que el enemigo ponga algo en sus corazones, por amor al dinero o por amor a, no sé, a lo vano sería, o sí es una idea que viene del enemigo. El enemigo está. El enemigo no te va a obligar, pero te va, o sea, no te va a pintar la cara de payaso, pero te va a mostrar el circo. El que se pinta sos vos. El enemigo va a armar el circo. Está detrás de todo eso. Entonces, la pregunta es, a estos comentaristas o a estos que predican que este matrimonio no era cristiano, por eso hicieron esto, que no había, en realidad no habían aceptado al Señor. ¿Ustedes qué piensan? Con lo que leímos, hay información para refutar eso. Pienso que puede ser que sí, que eran cristianos y que habían aceptado al Señor, pero que el pecado se apoderó de ellos. Ujú. Pero Y cómo sabes que eran cristianos? no digo que sé que eran cristianos, digo que puede ser que eran cristianos, como pasa con Pero cualquier sí, cristiano. pero sí tenés una información ahí para vos poder decir si eran creyentes. Y eran creyentes porque estaban en la iglesia, supongo, ¿no? Eran parte del... Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, Porque hay otra, querían ofrecer una ofrenda. hay otra más importante. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Si no sos creyente, no podés tener al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ya estaba en ellos, de alguna manera le mintieron. Como nosotros le hemos mentido un montón de veces al Espíritu Santo. No nos hagamos acá los chanchos rengos. Estamos todos en el mismo bote, ¿sí? Y todos hemos tenido comportamientos de esto en algún momento. Quizás ahora no los tienen, son todos santos. Yo los sigo teniendo todavía, pero Y era un poco a lo que apuntaba Eduardo, que tal vez sí eran creyentes, aceptaron al Espíritu Santo y a Dios como Salvador, pero tuvieron un momento de bien, pecado, ¿no? Como lo tiene cualquier persona, creo yo. exacto, totalmente de acuerdo. Pero lo que yo quería mostrarles es que hay información en el texto para que ustedes puedan decir, no, eran creyentes. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no creyó en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no puede estar en una persona si esa persona no creyó en Cristo Jesús. Entonces, a los comentaristas, ustedes van a leer un comentarista de Hechos y van a decir, bueno, se cree que estos no eran creyentes. Entonces vos vas a leer la Biblia y decís, pero ¿cómo no eran creyentes? Si tenían Espíritu Santo y le mintieron al Espíritu Santo, me parece que hay mucha información para entender que sí eran creyentes. Fallaron, flaquearon, sí, estamos de acuerdo en eso, pero eran creyentes. Entonces, tengan cuidado con los comentarios que leen, pero en el texto hay información. Ustedes se quedan, en el texto hay información. Este es un espejo como cuando el Señor comenzó con al principio con el tabernáculo que mató a Nadab y a Abiú porque llevaron fuego extraño y expiraron. Pero después hubo sacerdotes que hicieron cosas peores. Sin embargo, Dios lo que quería establecer era esto, miren, ustedes se equivocan, pero yo estoy en control de esto. Entonces, Ananías y Zafira es el momento inicial de una nueva etapa. A mí no se me escapa nada. Yo podría pagar así. Entonces, a nosotros creo que nos debería
despertar ese gracias, Dios, que no me pagás así. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿A cuántos les gustaría que Dios sea justo con ustedes? Levante la mano. ¿A quién les gustaría que Dios sea justo con ustedes? No. No, yo no quiero. Porque vos ya sabés. La paga del Estaríamos en el pecado, horno todos. la paga del pecado es muerte. Lo que nosotros necesitamos de Dios es misericordia. Edu, ¿puedo decir una cosa? Que, No. Bueno, sí, te que dejo. lo que veo yo es más que la mentira y el engaño, es la ofensa al Espíritu Santo. Ujú. Y Sí. yo veo eso, que es lo que muchos a veces no nos damos cuenta, que podemos llegar a ofender a tal forma que, bueno, pasan esas cosas, ¿no? Ujú. Sí, acuérdense, el Espíritu Santo se puede contristar, entristecer. Y estas son cuestiones que definitivamente apagan el Espíritu Santo en nosotros. Fingir que estamos comprometidos con algo si no lo estamos. Preferible decir, no, Eduardo, no me gusta ir a la iglesia, o no me gustan tus clases, o ¿sabes qué? Nunca voy a leer lo que vos mandás. Buenísimo. O si yo pregunto, ¿cuántos leyeron? Y alguno dice, yo ahí estuve leyendo. No, decime la verdad. ¿Entendés? ¿Para qué vamos a fingir? Algunos van a fingir que son generosos, como en este caso. Delante de todos parecieron que trajeron mucha plata. Y sin embargo, cuando Jesús estuvo mirando ahí quienes entregaban la plata, unos entregaban mucha plata, pero vio una mujer que entregó 2 blancas. Y Jesús dice, esta dio más que todos los demás. No, pará, ¿cómo si dio centavos y los otros dieron millonada? Y Jesús dice, no, porque ella dio de lo que no tenía y los otros dieron de lo que les sobraba. Entonces, a veces la carne quiere fingir una apariencia de que somos generosos, de que somos espirituales, de que me conozco la Biblia, y ese fingir es ser hipócrita. Ser hipócrita no es un insulto. No es un insulto, es un trabajo. Los hipócritas eran actores. Después, con el tiempo, terminó siendo un poco insulto, pero en eso es un actor, estás actuando. O sea, vos podés hacer una película y ves un actor, no le decís, no, vos no sos así, vos no sos Superman. Vos sos un actor que te viste de Superman. No decimos eso, tratamos de creerle porque es su trabajo, fingir que es Superman. Pero en la vida real, o que es Batman, o que es la Mujer Maravilla, o lo que sea, pero en la vida que nosotros vivimos, tenemos que ser genuinos, ¿sí? Si no es hipocresía. Y el Señor es el pecado que el Señor utilizó las palabras más duras, con prostitutas, con gente perdida. El Señor fue compasivo, pero con los hipócritas, el Señor fue durísimo. Con aquellos que quieren aparentar algo que no son, es durísimo. ¿Quieren que veamos algunos pasajes o me creen? Si quieren, vemos algunos. Mateo 23, 13 al 31. A ver quién lo quiere leer. Mateo 23. Otro que me busque Juan 8, 18 y 19. Mateo 23, ¿cuánto? 13. Es muy largo. 13 al 31 tengo acá, pero a ver, vamos a ver qué parte. Yo lo leo. Léelo, a ver. Acuérdense, enfoquémonos en qué dice Jesús acerca de los hipócritas. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes,
Guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos, insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura solo por el altar. Jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por todo quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad, que debían haber practicado estos sin descuidar aquello. Guías ciegos. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseos ciegos. Limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así queda limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera dan una impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos e hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adoran a los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en estos días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ello para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan complicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Bien. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se los conoce como los otros 8 ayes, porque son 8 ay de ustedes, se los conoce como los 8 ayes. Pueden hacer un estudio de esto, pero Jesucristo es durísimo con los hipócritas. Profe, Si vos y en el 33, que dice serpiente, generación de víboras, ¿cómo os escaparéis de la condenación del infierno? Y son maestros de la ley, ¿eh? O sea, ahí estoy yo primero. Maestro. Así que hay que cuidarse con ser genuino. No aparentar algo que no somos. Tan difícil no es. Pero nos han llevado, y a veces el grupo en el que nos reunimos y todo nos lleva a querer aparentar. No, tratemos de ser genuinos. Juan 8, 18 y 19. ¿Está bien ese? Juan 8. No veo acá que diga. Juan 8, 18 y 19. Sí. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? No sé si es ese. Dale, léelo. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, sino si a mí me hubierais conocido, a mi Padre también habríais conocido. Sí, está hablando de lo mismo, de la hipocresía de decir, conozco a Dios, pero si yo soy el Hijo de Dios. Entonces,
definitivamente vos no conocés a Dios. ¿Se entiende? Lo que estamos viendo es lo más duro, las palabras más duras de Jesús, al cual nosotros decimos seguir, al cual decimos que es nuestro maestro, nuestro salvador, nuestro rey, es durísimo con los hipócritas. Entonces, por consecuencia, lo peor que yo puedo hacer en mi vida es ser hipócrita. Como creyente, como seguidor de Jesús, ¿se entiende lo que quiero decir? Arreglemos eso si lo tenemos que arreglar. No tenemos que fingir para que nos quieran, no tenemos que fingir para encajar en un grupo, no tenemos que fingir. Tenemos que ser lo que seamos y si en algún lugar necesitamos ayuda, pidamos ayuda. No finjamos más, porque al Señor no le gusta el fingimiento. Es esto lo que está pasando acá. El pecado no fue ocultar dinero. El pecado no fue ocultar dinero. El pecado fue querer engañar, fingir, actuar. Otra vez, las iglesias están llenas de lo que buscan, lo que Dios puede dar, pero pocos buscan a Dios, que es el que da todas las cosas. Entonces, y ustedes van a evangelizar y va a venir mucha gente, y alguna gente va a venir buscando lo que Dios puede dar. Y eso es lo que Ananías y Zafira querían, pertenecer a este grupo nuevo, a este grupo grande, a esta iglesia que se estaba formando. Entonces, el temor se apoderó. Imagínense, nosotros nos reunimos en una sola iglesia y el pastor está predicando y de repente dice, a ver, Eduardito, ¿oraste hoy a la mañana? Sí, yo oré. Mentira, no oré nada, pero yo digo delante de la iglesia, sí, oré, y ahí, ¡pumba! Se murió Eduardo. ¿Qué va a pasar con todos los que están en la iglesia? Les va a agarrar un quickie, que eso es lo que pasó acá, agarró temor de Dios. Miren si fuera así lo que pasara en la iglesia, que Dios se llevara a los que no mentiría ninguno. No queda ninguno. No quedamos ninguno, ¿no? Ay, ay, ay. ¿A Entonces, quién vamos a evangelizar después, no? ponele. A la iglesia. A la Profe, iglesia. una de las cosas que decía el libro era una opinión del autor, ¿no? Sí, Que por ahí hicieron eso por las dudas, que si la iglesia fracasaba, bueno, ellos se quedaron con una parte por las dudas, ¿no? claro. Pero por otro lado querían pertenecer, ¿no? Y a veces hay muchos, no los conozco a ustedes, pero conociéndome a mí y conociendo otras partes de la iglesia, sé que somos un poco parecidos todos, que a veces vamos por el cargo y para poder alcanzar un cargo a veces aparentamos tener cierta espiritualidad para ver si logro que me den el cargo, el puesto, el liderazgo. No, dejen que Dios abra la puerta. No tiene sentido ir por ese lado. No tiene ningún sentido. Vamos a terminar el capítulo, a ver qué dice. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, ¿dónde? En el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, o sea que ya estamos por encima de los 10.000. Ponele para poner un número. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos eran sanados. Amén. Todos eran sanados. Todos eran sanados. Todos eran sanados. Para los que están dormidos, no dice algunos, dice todos eran sanados. Bien, María. Pero
¿La sombra sana? Dice que pasaba la sombra y sanaba. No era la sombra, era por el poder del Espíritu Santo. No, ok. Porque algunos piensan que ahora la sombra sana, o hay que bendecir los trapitos, o hay que hacer esto. El que salva, el que sana, perdón, es el Señor. En este caso había tanta gente que Pedro pasaba y dice, pero ¿cómo sabemos que la sombra no sanaba y que Pedro no tenía este ministerio de sanidad así tan espectacular? Porque durante todo el capítulo, después los capítulos de Hechos, no vemos a Pedro otra vez haciendo lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el Espíritu Santo nos sana? ¿Que Dios nos sana? No, estoy diciendo que esto fue un momento, un evento espectacular en un momento, pero después no siguió en el tiempo Pedro sanando a todos los que fueron a él y su sombra sanaba. Era más esporádico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estamos estudiando el texto. Entonces, después vemos que en Hechos no ocurre siempre eso que vemos que ocurrió ahí. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? Si no, vamos a tomarnos 5 minutos de descansito para que calienten el agua. Y ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Acá viene la espectacularidad. Está buenísimo esto. Así que nos vemos en 5, a las 9 nos reunimos, dale. Nos conectamos otra vez a las 9. Ahora pueden hablar que se fue el profe. Dale, César. Cinco minutos después. ¿Le gustó el recreo, eh? Lo que más le gusta de la clase, ¿no? Los recreos. Son como yo. Bueno, arrancamos con el versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Entonces, después de todas estas sanidades de Pedro y que la iglesia estuviera explotando por todos lados, entonces dice, levantándose el sumo sacerdote. ¿De qué partido político eran los sumos sacerdotes? Saduceos. Bien. ¿Y qué creían los saduceos? No creía en la resurrección. No creían en la resurrección. ¿En qué más? No creían en la resurrección. Y en en nada los ángeles, sobrenatural. nada sobrenatural. Entonces Pedro estaba sanando a troche y moche. Entonces acá dice, se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. ¿Se llenaron de qué? De alegría, porque la gente se sanaba. No. De celos. Celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Celos. Acuérdense, celos. Si a ustedes nunca se lo enseñaron, se los voy a decir yo. Dentro de la iglesia, cuando Dios te empiece a usar, no va a haber saduceos. Pero va a haber gente que se va a poner celosa. Desgraciadamente, es así. Somos así. Somos así. Porque quizás alguna vez vos te pusiste celoso de alguien que Dios estaba usando. Entonces, tengamos en cuenta esas cosas. Dice, 19.
Más un ángel del Señor, no dice el ángel del Señor, sino el ángel del Señor sería Jesús. Acá dice un ángel del Señor, un mensajero de Dios, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, acuérdense, un ángel siempre habla de parte de Dios. Los ángeles no tienen mensajes personales. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esa es la predicación que Dios quiere que hagan, que prediquen esta vida. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es esta vida? La vida con Cristo, la vida llena del Espíritu Santo, la vida de esta libertad, esta vida. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. ¿Se pueden ubicar? Ya a mí me causa gracia. Están encerrados en la cárcel. De mañana temprano se ponen a enseñar en el templo. Acuérdense, la vida en ese tiempo no había luz eléctrica, entonces la vida comenzaba a la primer luz de la mañana y se terminaba con la primer luz del sol del día. Entonces, no es como ahora que podemos levantarnos un poquito más tarde, nos quedamos más tarde, total hay luz. No, ahí cuando no había luz ya a meterse a la casa. Entonces, fíjense, los ángeles los sacan de la cárcel, les dicen vayan y prediquen en el templo, y ellos a primera hora están enseñando en el templo. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, o sea, los que lo habían metido preso, y convocaron al concilio y a todos los ancianos. Estos se levantaban más tarde, se nota, ¿no? Se levantaban un poquito más tarde, y dijeron, vamos a juntarnos, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Vayan y tráiganlos a estos. Pero, dice, me encantan los peros de la Biblia, versículo 22, cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Los ángeles abrieron y cerraron y lo dejaron como estaba. Y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Versículo 24. Esto es cómico. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, o sea, mientras ellos discutían y ven, entra uno y le da voz una noticia diciendo, hey, he aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. ¿No es genial? Se escaparon de la cárcel, pero no se escaparon, se fueron a enseñar. Exactamente lo que les habían prohibido que hicieran. Entonces, en vez de irse y esconderse porque se pudieron escapar de la cárcel, no, fueron al templo a enseñar de esta vida, predicar de esta vida en el templo. Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles. Acuérdense, estaba el templo y dentro del templo tenían su propia policía. Esos son los alguaciles. Y los trajo sin violencia, o sea, ya no los podía traer. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Alguien le suena alguna campanita por ahí a esa frase? Como que le querían echar la culpa a ellos de que mataron al Mesías. Sí. Camila, lee Mateo 27, 25. Ellos dicen, ¿nos querés echar la sangre de este hombre sobre nosotros? Acuérdense que Jesús, ¿cuánto hace que esta gente lo mató? ¿60 días? ¿70 días? No más que eso. Pero ellos, ¿qué decían cuando lo estaban matando a Jesús, Camila?
Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, ellos cuando lo mataban a Jesús dicen, crucifíquenlo, que la sangre de este hombre sea sobre nosotros. Ahora están diciendo, ¿nos querés echar la culpa a nosotros? Misma frase. Fíjense lo hipócritas que son estas personas. A Jesús dijeron, sí, que la culpa sea de nosotros. Ahora Pedro les está echando la culpa y dicen, no, no fue culpa nuestra. Dale. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Clave, esto se repite en Hechos una y otra vez. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y alguien me podrá decir, pero esto es desobediencia civil. ¿Cómo vamos a desobedecer a las autoridades? La misma Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades. Ok, momentito. Primero está el plan de Dios y lo que Dios manda. Si eso se opone a lo que dicen las autoridades, desobediencia a las autoridades. Otra cosa, ellos no están renegando de las consecuencias que les va a poner las autoridades. Ellos siguen con el plan de Dios, desobedecen, pero no se ponen en contra. Los meten en la clase, van a la cárcel. Los van a latigar, los van a latigar. Pero tienen que obedecer a Dios. Pero no hay rebeldía contra las autoridades. Pero sí obedecen primero a Dios. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Siempre se lo recuerda. Pedro siempre les recuerda lo mismo. Ustedes lo mataron, colgándolo de un madero. A este, fíjense el testimonio que está dando en el lugar que está dando. Y les está diciendo a los que no creen en la resurrección que Jesús resucitó. A este, Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos sus ¿qué? Testigos. Aunque tengan el título de apóstoles, no dejan de ser testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que lo obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Miren qué religiosos, ¿no? Entonces, levantándose el concilio, un fariseo, no era un saduceo, un fariseo llamado Gamaliel. ¿Le suena Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel? Muy importante. Era el mentor de Pablo, el que nosotros vamos a conocer como Pablo. Gamaliel era el mentor de Saulo, que después se convierte en Pablo. Pablo estudiaba a los pies de Gamaliel, este Gamaliel. Entonces, este Gamaliel se pone en pie y miren lo que dice, porque es muy sabio este hombre. Doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera de un momento a los apóstoles. O sea, sacan a los apóstoles y él se pone a hablar. Y dijo, varones israelitas, le está hablando a los saduceos y al sumo sacerdote. Él siendo fariseo. Varones israelitas, mira por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, o sea, se levantó otra revolución, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, o sea, después de Teudas, se levantó uno que se llamaba Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todo lo que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que tal vez no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Muy inteligente, muy práctico. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles. Lo hicieron entrar otra vez. Después de azotarlo, le dieron una buena viaba, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús.
y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia, después de que lo azotaron y todo, salieron de la presencia del concilio tristes, ¿no? No tristes, Gozosos. doloridos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? ¿La doctrina? No. ¿A quién? ¿Una denominación? No. A Jesucristo. El Evangelio es una persona, a Jesucristo. Jesús, el Mesías, y todo ese nombre, Jesús, Jesucristo, Jesús, el Mesías, habla de un hombre que se llamó Jesús, y como es el Mesías, murió y resucitó. Jesús, el Cristo. Y eso era lo que predicaban. Entonces, fíjense, los celos de los líderes religiosos quieren matar, quieren destruir, quieren... No ha cambiado, ¿sí? Tengamos cuidado nosotros también cuando tengamos celos de otra persona. Que alguien esté siendo usado por Dios más que nosotros, aunque nosotros tengamos más tiempo en la iglesia, aunque Dios usa al que quiere, como Él quiere. Así que con nosotros te debería estar bien. No dejen entrar dentro de ustedes ningún tipo de celos. Porque Dios te ama. Y no es que ama más al otro porque el otro está haciendo algo, no. Capaz que con el otro tiene que tratar. Tiene que modificar algo en su carácter y con vos tiene que modificar algo también. Y por eso te levanta alguien que parece en lo natural, no, es injusto. Bueno, mirá la mano de Dios para tratar con tu carácter en eso también. No nos dejemos llevar por las cosas de la carne. Los celos es obra de la carne, no tiene nada que ver con el espíritu. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, con esto terminamos el capítulo 5. No sé si quieren agregar algo que se me haya pasado. Que quieran agregar de este capítulo. Bueno, entramos en el capítulo 6, que es cortito. No nos va a llevar mucho. En aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, o sea, seguía creciendo y creciendo y creciendo. Ya andaremos por los 15.000, 20.000. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Acá, en los manuscritos, en los originales, los griegos, debería decir los judíos que hablan griego. Todavía el evangelio no había ido a los gentiles, a los griegos. Todavía no empezó eso. Entonces ahí, donde dice los griegos, son los judíos que hablan. ¿Sí? En la versión que yo estoy leyendo, dice en los judíos de habla griega. Ah, bien. A los de habla aramea. Entonces dice así: en aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Bien, buenísimo. ¿Qué versión es? Nueva versión internacional. En la NBI. Buenísimo. ¿Ves? Por eso está bueno leer varias versiones. Entonces, acá vemos. Están atendiendo más a las mujeres acá y a las nuestras no. Y fíjense entonces lo que pasa. Empiezan los problemas dentro de la iglesia. Problemas concretos, problemas de administración. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, no a toda la iglesia, a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo y tampoco es lógico, ¿no? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces hay 4 características que tienen que tener estas personas. ¿Cuáles son las 4? Buena reputación. Buena reputación, o sea, teoría. Pero primero tienen que ser de entre ustedes, no alguien de afuera. De entre ustedes. Sí,
La segunda, Buena reputación. buena reputación, o sea, testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. O sea, Sí. que se vean los frutos, ¿no? Y el último, que Sabiduría. tengan Sabiduría. sabiduría. En este caso, la sabiduría es Sofía, una sabiduría práctica, que tengan sentido común, que puedan ejercer el sentido común, la práctica, resolver problemas. Entonces, fíjense que dice que eligieron a Felipe, Prócoro, así debe ser, a Nicanor, a Timón, a Pumba, no, Pumba no, eso es Disney, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Acá quiero hacer un pequeño detalle. En Apocalipsis van a aparecer los nicolaitas, a los cuales Jesús dice yo aborrezco. Probablemente sea una secta de este Nicolás, que se desvió, los nicolaitas, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos en otro momento. Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Quién eligió a estas personas? Los discípulos, no los apóstoles. Se los presentaron a los apóstoles primero oraron, ese es el orden, y después impusieron las manos. Primero oraron y después impusieron las manos. Fíjense, los 4 nombres son 4 nombres más griegos que, o sea, parece que a los 7 lo eligieron de la parte que se estaba quejando. La iglesia eligió a esa gente, porque los nombres son más griegos que judíos, excepto Nicolás. Después todo lo demás. Entonces, primero orar y después imponer las manos. Acuérdense que Pablo mismo da testimonio y dice, no impongan las manos ligeramente. No sean rápidos para imponer las manos a la gente. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? No imponga. Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. Bien. ¿Cómo? Si alguien lo quiere leer, está bien conmigo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participen en pecado ajeno. Conservarte puro. Bien. Entonces algunos dicen que si pones las manos se te puede meter algún bicho, algún demonio, cuidado, no hagas eso. Pero el versículo no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con poner en liderazgo a personas de manera rápida, sin haberlos probado, sin entender, sin ver, si los vas a poner, ponerlo a prueba nada más. Y inclusive a ustedes, cuando los quieran poner en liderazgo, digan, poneme a prueba. A mí las veces que me han pedido hacer algo, bueno, vamos a probar 6 meses. Y después nos sentamos otra vez y vemos si yo quiero seguir estando, si a vos te parece que yo siga estando, nos ponemos a prueba. Porque cuando pones a alguien en liderazgo, después ¿cómo lo sacás? Siempre va a salir ofendido. En cambio, si está a prueba, si estamos a prueba, una prueba que va a ser revisada en algún momento, entonces es más fácil. ¿Cómo te sentiste? Esto, que lo otro, no, yo creo que para esto no estoy. Bueno, vamos a buscar otra forma, otro lugar en la iglesia en donde pueda funcionar, pondremos otra persona. Es más, pero si vos pones a alguien en liderazgo y lo dejás líder de, no sé, poner sillas en la iglesia y pones las sillas al revés, ¿cómo lo sacás? ¿Hay algún líder de poner sillas? Uy, ya los maté. Gisela. Gisela. Gisela Bueno. está obsesionada. No me quemen, che. No me quemen. No me quemé. Bueno, era un ejemplo que puse, pero cualquier ejemplo funciona. Es decir, ponele, Gisela está poniendo las sillas al revés, y
Bueno, la pusimos a prueba por 6 meses. 6 meses y Gisela, me parece que lo tuyo no es poner sillas porque las sillas van para el otro lado. Pero vamos a probar ahora, te vamos a poner el líder acá, ¿qué te parece? Vamos a probar 6 meses acá. ¿Entendés? Entonces ella no se ofende, no se siente lastimada, puede funcionar en otro lado. Pero si en cambio ella piensa que va a estar toda la vida ahí, ¿cómo la sacamos? El día que la sacamos, ella se siente mal. Lastimamos en vez de bendecir. Entonces, de eso es lo que está hablando. No pongan con ligereza gente a cargo. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba, sigue multiplicándose todo. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, fíjense este dato, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El templo se estaba quedando sin sacerdotes, ya hasta los sacerdotes se estaban convirtiendo. Este es buenísimo. Entonces, acá va a empezar otra historia. Dentro del concilio que vimos, donde se paró Gamaliel, ¿saben qué? En ese concilio también podía haber estado Pablo, así atrás, escuchando, como discípulo de Gamaliel. O sea, lo que pasó con Pedro, ahí, lo que pasó con los discípulos, probablemente ya Pablo está escuchando todo esto que vamos a ver ahora. Todo esto que estuvimos viendo, Pablo estaba detrás de las cortinas, porque después lo vamos a conocer a Pablo y parece que Pablo aparece de la nada, pero ya Pablo estaba mirando todo esto. Y acá va a haber, creo, la espina más dura para Pablo. Acá va a venir el momento más cruel en toda la vida de Pablo, el momento en donde Pablo dice, yo no merezco ser apóstol, por lo que pasó con Esteban. Versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, Esteban es el apóstol. ¿Esteban es apóstol? No, Esteban no es apóstol, Esteban es diácono. Diácono. Los primeros diáconos fue cuando se eligieron a los 7, esos 7 son diáconos. Básicamente diácono significa servicio, nada más. Entonces, pero fíjense que esto es importante porque hay algunas enseñanzas por ahí dando vuelta que el apóstol tiene que hacer todo, que el apóstol es el que, los milagros, que el apóstol. Y acá vemos a Esteban diácono, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces empezamos a ver que ya las señales y los prodigios no eran solo de los apóstoles. Ya el común de la iglesia, en este caso Esteban, un diácono, que estaba para servir las mesas, a Dios se le antojó empezar a usarlo con gran poder en prodigios y señales. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, y de los Cirene, y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Probablemente alguna de estas sinagogas también se congregaba a Pablo. Quizás estas eran sinagogas donde antes se congregaba Esteban. En Jerusalén habría decenas de sinagogas. Entonces, acá se pararon a discutir con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu en tu Biblia, ¿cómo está? ¿Con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. Entonces, ¿es el espíritu de Esteban o es el Espíritu Santo? Espíritu Santo, cuando está en mayúscula. Espíritu Santo. Y el espíritu con que hablaba. O sea, hablaba de una manera que, epa. Entonces, fíjense esta gente, supuestamente seguidores de Dios, ¿qué hicieron? Esto es lo que hacen los celos, la envidia. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mentira. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Otra vez al concilio, donde había estado Pedro hace unos días, en el capítulo anterior. Y pusieron testigos falsos. O sea, no tenían problema de poner testigos falsos. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Probablemente lo haya dicho, pero en un sentido profético. No. Pero en realidad eran falsos testigos. En el versículo 15 termina el capítulo diciendo, entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, todos, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La pucha, ¿querés más testimonio de que Dios está con este hombre? Sin embargo, como va en contra de tus propósitos, lo queremos hacer bolsa, lo queremos destruir. En todo esto, si nos podemos meter, ¿quién está escribiendo todo esto? Lucas. ¿Y a Lucas quién se lo estará contando? Porque Lucas no estuvo ahí. ¿Quién estará contando a Lucas todo esto que pasó? Pablo. Uf, la pucha, y ahí me pongo a pensar otra cosa, ¿no? Pablo. Y no queda mucho. Habrá investigado también con Pedro, habrá investigado, pero con el que más cercano estaba era con Pablo. Así que Pablo le pudo haber contado todo esto porque Pablo estaba ahí. Entonces, entienden cómo después Pablo se pone a pensar y dice, yo no merezco ser apóstol de la iglesia, yo perseguía a la iglesia, maté gente, eran los que, era esto, aceptaba gente que mintiera en contra de los que estaban en el camino de Jesús. Y bueno, la semana que viene vamos a ver todo el sermón de Esteban. Acuérdense, Estéfanos, el nombre de Esteban es Estéfanos. Es el primer mártir, el primer testigo que muere dando testimonio de Jesús. Y Estéfanos, ¿saben lo que significa Estéfanos? A ver. ¿Serán los seguidores de Esteban? No. Ahora que estamos en las Olimpiadas, bueno, en esta no tanto, pero en las Olimpiadas de Grecia. Corona, victorioso. Bien. Quiero mostrarles algo, a ver si puedo. Estéfanos es la corona de laureles, ya lo habrán investigado en Google, es la corona de laureles que se ponen al que gana. Qué casualidad que se llama Estéfanos y que es el primer mártir y es el que ve a Jesucristo parado y es el que entra en la gloria de Jesús, es el primero. Él es el que lleva esa corona. Y quiero ver si... no lo tengo acá. Denme un segundito, estoy buscando algo, a ver si se los puedo compartir. ¿Alguna pregunta tienen para matar el...? Mientras busco. Pero le llama la atención, sí. ¿Qué diferencia, va a disculpar mi ignorancia, ¿no? ¿Qué diferencia hay apóstol con discípulo? Apóstol significa enviado o embajador. Discípulo es aquel que tiene disciplina para aprender de alguien. Entonces, el apóstol es un cargo o es una función, mejor dicho, de alguien que tiene un propósito para hacer algo. El discípulo, todos somos discípulos, no todos somos apóstoles, porque el Señor no nos ha enviado a todos a hacer algo, pero sí nos ha mandado a todos a ser discípulos de Jesús. Ajá. Bien, Entonces, un apóstol es alguien que depende de la denominación, algunos llaman apóstoles. Yo considero que en este tiempo no hay, pero esto es muy personal. Hay gente que hace trabajo de apóstoles,
pero no tienen el título de apóstol. Hacen un Sí. apostolado. ¿Se entiende? Pero, ¿por qué? Porque Hebreos dice que nadie puede llamarse apóstol a sí mismo. Entonces está difícil, porque la mayoría de los apóstoles que conoce se han nombrado a sí mismo apóstoles. Pero tranquilamente puedes estar haciendo un trabajo de apóstol sin llevar el título. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, pero es algo que el Señor da, no es algo que uno puede, es un ministerio que el Señor da. Entonces, a ver si les puedo compartir esto. Total, sí, tenemos tiempo, lo podemos ver rapidito, lo podemos ver. ¿Están viendo la pantalla ahí? ¿Pueden ver la pantalla? Estas son coronas, no tiene nada que ver con la cerveza, ¿eh? Estas son coronas de una del rey y la otra es Estéfanos. A esta se la conoce como diadema. La otra es Estéfanos, esta es diadema. Es una corona de poder, de autoridad, tiene que ver con el trono, con posesión. ¿Eh? Estas son todas diademas. Diademas. Diadema. Diadema. ¿Eh? Ese que salió del gimnasio recién. Diadema. Es una foto de mi esposa y mía. Diademas también. ¿Ven? Esto que tiene acá, que parece una vincha, también es una diadema. Ahí dice santidad del Señor. Era la que usaba el sumo sacerdote. Es una diadema, no es un estéfanos. Entonces, la diferencia entre, fíjense, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Está hablando de algo satánico y tiene diademas. O sea que van a ser reyes o van a tener poder. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía, otra vez lo mismo, 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, otra vez diademas. El enemigo en su último tiempo, como anticristo, vendrá como diademas, con poder. Entonces vi el cielo abierto y aquí un gran caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, coronas, ¿no? Y tenía un nombre escrito que solo él conocía, el Verbo de Dios. Está hablando de Jesús. Va a pasar rapidito para que podamos. Rey de reyes y Señor de señores, diadema. Entonces, el Señor tiene diademas, Satanás tiene diademas. Quiero ir a... Satanás es representado con diademas, 7 en un pasaje, 10 en otro. El poder de Satanás tiene fecha limitada, tiene fecha de vencimiento. No es como los productos del chino que no se vencen nunca. Satanás va a tener poder, pero Satanás tiene vencimiento. Es por un periodo de tiempo nada más. Tiene fecha de vencimiento y es cuando aparezca Jesús. Jesús es representado con diademas, pero con un poder ilimitado, sin fecha de vencimiento. Ahora, la otra es conocida como Estéfanos. Esta corona, que también es el nombre Esteban, es de vencedor, de recompensa, de premio, de honor. También se daba en los casamientos, era distintivo. Una corona de laureles. ¿Ven? Hay estatuas que tienen esas coronas. Eso se conoce como estéfanos. No son diademas, estéfanos. ¿Ven? Cuando gana alguien una, o le dan así, a veces. Pero es para que ustedes se den una idea, que eso era lo mismo de lo que estaba hablando el nombre de Esteban. 25 veces se nombra esta. La última vez utilizada es conexión con la realeza, pero es la única vez, una sola vez. Fíjense. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y le pusieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole,
le echaron, acuérdense, estaba desnudo. No era el chiripá que le ponen en la cruz. Eso se lo ponen porque nos da vergüenza ver a Jesús desnudo, pero Jesús estaba en la cruz desnudo. Porque toda la intención de la cruz era avergonzar a la persona a lo máximo. Esa era la intención. Acá, desnudándole, le echaron por encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza un estéfanos, pero en este caso de espinas. Una corona de espinas, un estéfanos. No era una diadema. Y acá está, Esteban, el primer mártir. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona, el estéfanos de vida, que Dios le ha prometido a los que le aman. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, un estéfanos corruptible, porque es de laurel, eso que vimos ahora. Pero nosotros vamos a recibir una que es incorruptible. Por lo demás, nos está guardada la corona de justicia, un estéfanos, no una diadema. A nosotros, cada vez que habla de recibir algo, habla de recibir corona, estéfanos. Recibiréis la corona incorruptible de gloria, estéfanos. Nunca diadema para con nosotros. Corona de gloria y de honra, estéfanos. Y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, el estéfanos de vida. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tú, estéfanos. Y cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a tirar nuestras coronas a sus pies, nuestros estéfanos, no nuestras diademas. El Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una estéfanos también. Jesús tiene diademas y estéfanos, las dos. Jesús es coronado de victoria. El creyente es coronado con estéfanos de victoria. Pero ninguna vez en la Biblia vamos a encontrar que Satanás tiene un estéfanos. Porque Satanás ya ha sido derrotado. No hay victoria en él. Entonces, de esta manera podemos ver en algo simple como es la corona diadema, que es poder. Sí va a tener poder, pero un poder temporal. En cambio, nosotros vamos a tener el estéfanos eterno. ¿Por qué? Porque hemos vencido. Que hemos vencido por la sangre del Cordero. Y eso va a ser eterno. Nosotros vamos a tener la corona. ¿Sí? Tenemos que tener la mirada en ese premio, en esa victoria que ya es nuestra. Solo falta que se haga realidad. Nada más. No, quería compartir eso porque tenía que ver con Esteban y la corona. Y me parece un lindo estudio para que nosotros podamos tener la imagen correcta de lo que es una corona y de lo que es la victoria. Preguntas, comentarios. Algo que quieran decir. Buenísimo. Si no hay nada, no hay nada. ¿Les parece que oremos? ¿Cómo se ven ustedes dentro de la iglesia? En la iglesia general, ¿eh? En la iglesia. No me lo tienen que decir, solo quiero que piensen. ¿Cómo se ven? ¿Hay lugar para los celos? ¿Hay lugar para la envidia? ¿Dios está usando a otras personas y no te está usando a vos? Yo quiero que cambies tu mirada y puedas mirar eternamente que vos de ahora en más, por nada que hagas o por nada que no hagas, Dios te va a dejar de amar o te va a amar más. El amor de Dios depositado en tu persona ya está completo. Te ama con locura. Eso es lo más importante para Él. Hagas o no hagas.
no puede dejar de amarte. Hambre, peligro, desnudez, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Claro que queremos hacer cosas para el Señor y queremos que su reino crezca y claro que queremos hacer eso, pero que nada de eso se interponga entre nosotros y el amor que tiene Dios por nosotros y por nuestros hermanos. Somos un cuerpo. Alguna vez le tocará a uno, otra vez le tocará a otro, pero somos un cuerpo y tiene que haber armonía en ese cuerpo. Nos tenemos que mover en armonía. Si no, está enfermo. Y nosotros no queremos un cuerpo enfermo. No queremos ser parte de una enfermedad. Yo no quiero ser parte de una enfermedad. Yo no quiero generar un cáncer en la iglesia. Yo no quiero generar un malestar en la iglesia. Al contrario, quiero generar lo mejor. Pero para eso me tengo que ver a mí mismo como me ve Dios. Y mi Dios me ve como un producto terminado en Cristo Jesús. No es una carrera de ratas en donde a los codazos tengo que ganarme puestos y alcanzar cosas. No, ya hemos alcanzado todo. Y entonces que podamos mirarnos así, que podamos vernos con esa función y que estemos dispuestos a dar la vida por Cristo, como estamos viendo en Hechos. Dar la vida. Esteban dio su vida. Y nosotros quizás no tengamos que dar la vida como Esteban, pero quizás tengamos que morir a algunas cosas que nosotros queremos, que nuestra carne quiere, anhelos, queremos alcanzar, queremos lograr, queremos... Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas? Vienen de ustedes, de sus pasiones que combaten dentro de ustedes. Nada más, de ahí vienen toda la guerra y todas las peleas que ustedes puedan ver. Entonces, que yo no sea la persona que genere ningún tipo de esos conflictos. Que no traiga vituperio al nombre de Cristo. Y vamos a orar ahora. Y vamos a orar en este sentido. Yo me acuerdo una vez, trajeron un predicador de Turquía, un misionero, y dio una linda enseñanza. Pero cuando él se iba, dijo, oren por mí, porque la iglesia está perseguida en Turquía. No puedes predicar libremente de Jesús. Y tienen que hacer malabares para poder hacer una iglesia, para poder reunirse, tienen que ser a escondidas, tienen que... Entonces, el líder que estaba a cargo de todo eso dijo, bueno, vamos a orar. Lo puso al medio y estábamos todos alrededor orando por él. Y este líder oró así. Padre, ayuda a este hermano, tráele paz, dale la victoria, que no pase ningún tipo de dificultades, que pueda alcanzar sus proyectos. Y el hombre, yo nunca vi eso. El hombre por el que estábamos orando dijo, no, no, paren. No, yo no quiero que oren por mí así. ¿Cómo? ¿Que haya seguridad para mí? ¿Que yo la pase bien? ¿Que a mí no me pase nada? No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que se abran puertas para predicar a Cristo. Yo no cuento en esta historia. Y cuando esa persona dijo eso, a mí la única neurona que tengo funcionando se me dio vuelta. Porque claro, todos buscamos que la iglesia nos proteja y nos cuide. ¿No? Es todo al revés cuando le hemos hecho. Es por él y a mí no me importa lo que pueda pasar conmigo. Sin embargo, tenemos en la iglesia que por ahí alguien se enoja porque no lo saludó. Alguien está enojado porque no le invitaron al cumpleaños. Alguien se enojó con el otro porque, dale, ¿en serio me decís? Loco, entonces no estás leyendo todo lo que está pasando en Hechos. Estamos jugando a la iglesia, no somos la iglesia. Estamos jugando un juego. Y estamos asistiendo al cuerpo de Cristo como si fuera en carne, no en el espíritu. Entonces, les pido encarecidamente que se enfoquen y que no hay nada que te puedan hacer. Y si te hacen algo dentro de la iglesia, bancátelo en el nombre de Jesús. Sufrí por la causa de Cristo. ¿O no?
Vemos a nuestros hermanos en Hechos que sufrieron muchísimo más. Lo mataron a palo y salieron gozosos. Y ahora alguien no te saluda en la iglesia y ya te ofendés. No lo digo por vos, lo digo por mí, yo en primer lugar, nos ofendemos. Entonces, vamos. Si no cambiamos el enfoque, esto que estamos haciendo es perder el tiempo. Entonces yo quiero que oremos en ese sentido, en el sentido eterno de las cosas. No sé si les gustan los documentales. Para los que les guste ver documentales, yo sé que vemos tantas pavadas ahí en Netflix. Les voy a mandar un documental, el que lo quiera ver, lo mira. A mí me hizo llorar, con mi esposa lloramos hasta las lágrimas. Es un documental, la iglesia que más está creciendo en el mundo. Y espero que si alguno lo ve, después me dé sus comentarios a ver qué le pasó. Pero ahora vamos a orar, en ese sentido. Ubiquémonos, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que podamos ser genuinos, que podamos ser personas que cuando están dolidas puedan acudir a la iglesia con dolor para que oren por ellos. Cuando andamos con dudas podamos abrir nuestro corazón, cuando tengamos miedo, que no ocultemos nada, que no actuemos, que no seamos esas personas que esconden, sino esas personas que se abren. Cuando nosotros nos abrimos, le damos la oportunidad a los otros a que se abran. Y así sanarnos y así edificarnos unos a otros, sin juzgarnos, sin señalarnos, sin ser hipócritas, sin que la hipocresía, que es algo que el Señor detesta, ocupe un lugar en nuestras vidas. En ese sentido, con lo que hemos aprendido hoy, oremos. Papá, venimos en esta noche y te damos gracias. Gracias por habernos quitado la venda de los ojos. Gracias porque en un momento nos diste la claridad para verte. Sé que nos falta mucho. Sé que nos hemos equivocado mucho y sé que nos vamos a equivocar. Pero ayúdanos a ser genuinos, ayúdanos a ser transparentes. Ayúdanos a nunca ser hipócritas, porque sabemos que eso no te gusta. Que no nos pongamos contentos con nada de lo que a vos te entristece. Que no nos pongamos tristes con nada de lo que a vos te alegra. Que nos gocemos con las victorias de los demás. Que nos gocemos con los alcances de otros. Que nos gocemos porque son parte de nosotros, somos uno. Y cuando vos nos quieras usar a nosotros, ahí vamos a estar. Y si tenemos que comer banco por un tiempo, papá, en tu nombre y para tu gloria, lo voy a hacer con lo mejor onda que le pueda poner. Te damos gracias. Te pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo que están sufriendo para poder llevar tu palabra, sobre todo en los países musulmanes, en los países comunistas. Te pedimos que les des la valentía que necesitan, que les abriles puertas, derrocá gobiernos que están en contra de tu palabra, que caigan esos tiranos que van en contra de lo que vos decís, que se levanten muchos misioneros, que la tierra sea llena de tu gloria, de tu palabra, papá, y que nosotros, si nos querés enviar, acá estamos, pero si nos quedamos por acá, que nos podamos hacer lo mismo en el ambiente en donde nos pusiste. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que me ha escuchado con todo respeto, con todo interés. Que tu Espíritu Santo sea trabajando estas palabras y este libro en nosotros. Que no sea un estudio, que no sea una clase, que pueda ser un antes y un después, un encontrarnos con nosotros, un cambio de corazón, cambio de mentalidad, cambio de propósito, para poder ver las cosas como vos la ves. Ayúdanos, papá, en el nombre que sobre todo nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Ya no los soporto charlando tanto, así que me voy. Me voy porque se ponen a hablar y no los aguanto. No los puedo cortar. Eso es por la culpa de María, que habla mucho. ¿Viste? Bueno,
Nos vemos la semana que viene con la ayuda de Dios. Amén.